donde se bailó, donde nos hicieron bailar con música. Y al final... Y al final fue fascinante. Entre sueños y palabras, el programa cultural del Ateneo Poético Argentino Alfonsina Storni, donde la literatura es la invitada de la tarde. Un encuentro con escritores hispanoamericanos y su obra a través del tiempo. Nos visitan escritores, narradores y poetas. Entre sueños y palabras, todos los lunes de 15 a 16 horas por APL Soberana. Más en esto que llamamos Entre sueños y palabras, un programa cultural del Ateneo Poético Argentino Alfonsina Storni. Hoy me acompaña, como siempre, Susana Orden. Buenas tardes, oyentes. Y también nuestra invitada, Silvia Marina Aguirre. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, ustedes saben que todos los lunes nosotros buscamos de quién hablarles, comentarles, y últimamente estamos abocadas a escritores de nuestro territorio argentino y de nuestras provincias, porque hemos querido salir un poco de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hemos hablado de escritores de San Luis, como por ejemplo Antonio Esteban Agüero. Bueno, yo soy frágil de memoria, pero bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de un formoseño que nació en la ciudad de Colorado en el año 1960. Él es un profesor de lengua y literatura que tiene licenciatura en gestión educativa, magíster en la enseñanza de la lengua y literatura. Ejerce como profesor en escuelas secundarias de Formosa y ha recibido distinciones literarias a todo nivel, a todo nivel de su provincia, es decir, locales, regionales y también nacionales. Ha colaborado de 1980 en adelante con publicaciones en suplementos culturales de periódicos de Formosa y de otras provincias de la región. Utiliza el verso con audacia y tiene una poesía sumamente que te lleva a la identidad, a lo regional, al sentir del formoseño. Y voy a leerles una poesía que se titula Llueve. Llueve. Nos olvidamos de cobijar las alegrías, y ahora la humedad las enmohece y andan por los cuartos tiritando. Las veredas son ahora ríos, y al amanecer debemos buscarlo desmalezando la bruma a machetazo limpio. Llueve, en las escuelas expuestas bulle el clima y retosan niños y esperan hombres a quienes les sale del pecho brotes para bendición del cántaro. Con los pies en el agua somos cebollines verdes de coraje duro, y en las almas irritadas el salvaje aliento de junio reniega incesante. Una hermosa descripción, imágenes de la lluvia en esos lugares. Humberto Hauff, de quien estamos hablando, nació en la localidad de El Colorado. Entre sus libros de poesía se encuentran Los fogosos discursos de octubre, Las raíces buscan el sur, y entre sus cuentos Los milagros del rocío, Los sueños se concretan mañana, y entre sus novelas El militante. Ha obtenido faja de honor en 1993 de la Asociación de Escritores Argentinos, premio Edenor de la Fundación El Libro a la novela Carta 2004,
Premio José Rafael López Rosas en la Asociación Santafesina de Escritores. Hoy nos vamos a detener en los cuentos y, como ustedes saben, ¿quién se dedica a transmitirnos los cuentos de los escritores? Susana. Bueno, yo leí algunos cuentos de Humberto y también quería remarcar que entre sus novelas hay una que se llama Como si fuera poco, donde según su costumbre habla sobre la problemática de su zona, ¿no? De la zona de Formosa. Él participa en todos eventos, en antologías de escritores y se presenta en las escuelas y lee los cuentos y las novelas. La novela esta brevemente alude a un hombre que estuvo varios años preso y por haber matado a un amigo, pero resulta ser que había un enemigo de él que lo había arrojado sobre su amigo y bueno, y había provocado este crimen que sin embargo comete él. Él, la verdad que hay todo un diálogo hay en las novelas consigo mismo, por la cual él esboza que estaba más tranquilo en la cárcel porque ahí no tenía que enfrentarse con la venganza, y él sabe que sale y bueno, y se va a tratar de vengar con furia de ese hombre que arruinó su vida, porque cuando él sale ya hay una inundación ahí en Formosa y todo lo que era su casa, su familia, está destruido. Invito a los oyentes a que la lean para interiorizarse no solo de la forma que tiene este escritor de ponernos en tema, sino de conocer las problemáticas propias de estas zonas de nuestra patria, que también son Argentina. Bueno, tengo un cuento que es un poquito triste. Una larga noche animal. Todos nosotros hemos visto, hemos sufrido, hemos empatizado con las víctimas de las inundaciones. En 1992, entre tantas inundaciones, hubo una en la cual en Formosa desbordaron el Paraguay y el Pilcomayo y había como una especie de dique de tierra, lo sobrepasaron, cayeron las aguas sobre la ciudad y estaba toda la población bajo el agua. Especialmente había un barrio de casas de palma y puertas muy endebles, muy rústicas, muy débiles. Así que salía a la prefectura con botes y salía a rescatar los pocos que quedaban, porque ya muchos estaban bajo el agua. Entonces, sumado a las infecciones, las picaduras de insectos y todo lo que trae en estas zonas, si la trae en la zona de La Pampa, imagínense cómo será en estas zonas tan castigada. Así que venía la prefectura en un bote y venía con un maestro. ¿Y por qué los maestros? Y porque ya no había aulas, las aulas estaban cubiertas por el agua. Entonces iban con el bote y iban escuchando a ver si sentían un pedido de auxilio, y era muy difícil ver el contorno de las calles, veían solo la copa de los árboles. En los árboles estaban las gallinas, estaban los animales de granja, conejos, y había gatos, todos tratando de sobrevivir al agua. Entonces iba la lancha y trataban de hacer silencio porque habían escuchado algo, un grito, varios gritos, un nene pequeño llorando y gritaba: mamá, mamá, socorro. Entonces hicieron silencio, apagaron las luces y esperaron. Era un momento muy trágico. Con la gente de la prefectura venía un maestro, del que se había quedado sin aulas,
Entonces se acercan a una casa de esas de palmas, rústica, abren, fuerzan la puerta y adentro, arriba de una mesa, estaba todo desesperado un niñito de unos 6 años. El maestro se arroja al agua, camina con el agua hasta el pecho, hasta la mesa, y toma al nene, lo envuelve en frazadas y se lo da a sus compañeros de la prefectura. Pero en ese momento el nene decía, ¿y Bobby? Los de la prefectura, acostumbrados a tanta desgracia, no repararon. Pero el maestro, mucho más cercano a los niños que la gente de la prefectura, empezó a investigar, a otear, a ver las inmediaciones. Y entonces él vio que la casa estaba vacía. La madre no estaba. Pero ¿por qué el chico no pedía por la madre? Pedía por Bobby. Y en la puerta, que tuvieron que forzar, había unas rayas verticales. Entonces miró en los alrededores y vio algo que le explicó la razón de la pregunta del nene, porque había pasado una noche larga, y el perrito Bobby estaba flotando, ya había fallecido entre las ramas de un árbol en la costa. El nene no lo vio porque el perrito había estado gritando, rajuñando en la puerta de tablas, hasta que no resistió más en esa larga noche animal. Como nosotros sabemos que no solo animales se ha llevado la corriente, sino muchos seres humanos, niños y niñas. Así que bueno, el cuento es de Humberto Hauff y él nos muestra una de las peripecias de los acontecimientos en Formosa, en el cual gente, animales pierden la vida con estas terribles inundaciones. Gracias, Susana. A mí me puso triste este cuento por el perrito, pero bueno, pero son cosas que pasan. Para cerrar sobre Humberto Hauff, voy a leer un poema que se titula No tiene ojos. Con fragmentos de tus espaldas, nalgas y caras posteriores de muslos, retenidos semanas atrás en mi mente, después de verlo fugazmente a través de una vidriera, intento imaginar tu desnudez. Pero las universales, innumerables figuras femeninas, vistas, revistas, imaginadas, soñadas, en el derecho y en el revés, en todos sus hemisferios, durante esta tan larga vida que llevo viendo y mirando mujeres y fotografías de mujeres, me impiden apreciar las particularidades de tu cuerpo. Es una lástima que no tenga acceso al zoom del objeto en cuestión, del espejo convexo. Una rata de callejón sobrevive libando el único jazmín de la cuadra. Bueno, estaba en una vidriera, observando. Sí, muy interesante eso. Bueno, ahora estos encuentros, y hoy ha sido más fugaz la dedicación que le hicimos al escritor de turno. Hoy tenemos a nuestra invitada. Ella es Silvia Marina Aguirre, es rosarina, pero vive en la ciudad de Buenos Aires. Docente en distintas ramas. Se formó en producción de textos en la Universidad Nacional de Arte. Completó su formación con cursos y talleres.
Ha realizado estudios de posgrado en comunicación con orientación comunitaria y participa e integra instituciones de ayuda al prójimo. Es miembro activo del Rotary Club de Flores, la Academia Aralac y de las agrupaciones de cultura argentina y de bellas artes, además de ser honorífica del Club de Poetas de Latinoamérica. Participó en antologías a nivel nacional e internacional. Es autora de Niña a Mujer, Casatrillas, Guerreras de Luz y Duelo Lírico, más el libro que nos trae hoy, Sueños y Raíces, Así que es, es así es, este. Olga, así es. Lo queremos mostrar. Ahí está. Bueno, y siempre nosotros hacemos algunas preguntitas a nuestros invitados, como por Sí. ejemplo, Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo te interesaste por las letras? Para que Bueno. escuchen nuestros oyentes. En realidad, los que somos escritores y poetas de vocación, como dice un querido amigo Claudio Mamut, es la pluma del alma, la poesía, la escritura es la pluma del alma. Y desde pequeña yo vivía, como has dicho muy bien Olga, en Rosario, y siendo de más o menos 6 años de edad, a mi padre lo trasladaron a las afueras de Santa Fe, Santo Tomé, en una zona casi rural, con no solo la espléndida naturaleza que sigue nutriendo a los poetas, sino con docentes realmente de una sensibilidad plena. Tuve a Clotilde Beatriz Costa de Ferrer, falleció este año con más de 90 años, y ya desde pequeña le decía a mis padres, a esta niña hay que seguir estimulándola, porque le asombraba que a temprana edad poetizara ya sobre los elementos del entorno natural, los animalitos, las mascotas, los árboles. Tengo una anécdota, siempre fue muy responsable con todo lo que encaraba, y la anécdota de mi niñez, que refleja cómo era y qué tipo de docente tenía, es que con problemitas de broncoespasmos yo no quería faltar a esa escuela. Un día mamá se va a comprar el pan, yo tendría 7 años, y aproveché que se fue a comprar el pan y me fui. Me puse el guardapolvo, el abrigo, lloviznaba, por eso no querían que fuera, y me caminé esas cuadras que tengo aún, conservo la imagen, como buena escritora que nos nutrimos también de los recuerdos. A ambos lados, la ruta en el medio, las vaquitas, los animales, una llovizna, una garúa que no importaba que me cayera, para llegar a la escuela. Ese día tenía una lección especial o una prueba o algo que yo tenía que estar presente. Al cabo de un rato cae mi mamá y ahí tiene una conversación muy seria a mis ojos de 7 años acerca de lo que yo sentía con la escritura. Ella nos regalaba, cuando esto sucedía, los libros de Constance Vigil. Todas esas acciones que muy bien quedan, y yo lo sé como docente, en esta estimulación temprana, en el alma, en el corazón y el sentir de un niño. Y bueno, andando el tiempo, me trasladan con mi familia a Buenos Aires, y allí comencé como los escritores noveles. ¿Y ¿no? cuántos años tenías cuando empezaste en Buenos Aires? Y en Buenos Aires tenía 14, y bueno, las vivencias y las letras de un adolescente que se fue a vivir a otro mundo, a algo urbano, obviamente reflejaban eso, ese cambio, esa transformación. Fui docente de vocación todo el tiempo, como has dicho muy bien, en las distintas áreas, y bueno, los tiempos escolares indicaban que escribieran las agendas en los cafecitos cuando nos reuníamos con las maestras, y bueno, todo ese acopio llegó el momento en el cual lo pude empezar a transmitir y convertir en libros. El primero, de Niña a Mujer,
editado por un fantástico editor y una persona de exquisita sensibilidad, Fabio Ceballos, de Baigorria con Amor, es su antología muy conocida en los medios literarios, y la secuencia de mis distintos libros indica una profunda transformación también. De niña a mujer refleja este paso de la zona casi rural a la urbe, refleja los sentires de una niña que va a ser mujer. Los cambios internos. Los cambios internos. Cada uno de mis poemarios, al cerrar, hace un homenaje a una poeta o un poeta que realmente le reconozco ¿Y en ese su cuál? profundidad. En este es Alfonsina Storni. Qué bien. A Alfonsina le dedico y le digo: te miras en el espejo sintiendo. Ay, Lela. Lela. Léelo. Y sí, porque es justamente Nuestra- el grupo Alfonsina. nuestro nombre. Se llama Eterna Enamorada, y le digo que te miras en el espejo sin tiempo. El silencio de tu boca reverbera en el cristal. Descubres en tus ojos la inescrutable mirada que sólo los versos quietos de tus libros podrán algún día descifrar. Acurrucadas en tus orejas palpitan aún las voces graves, pasajeras presencias que vibraron en el misterioso laberinto de tus ansias. Cóncavo refugio del rostro amado, tu cuello languidece al presagio de la ausencia tan temida y no deseada. Gaviotas errantes son tus manos y tus brazos, navegantes en el cielo azul de la esperanza. Surcos profundos que horadan tempestades son tu cintura esbelta y las huellas lisonjeras de tu vientre encarcelado. Golondrinas inquietas, inmigrantes de torbellinos y calmas, ellos, tus pies pequeños, abrazan el sendero que el destino ya marcaba. ¿Acaso calla la angustia del olvido, sinuosa y muda, el arpa intocable de tu desnudez? Detén tus pasos, Alfonsina, poeta, eterna enamorada. Hermoso. Bueno, bienvenida al Ateneo Alfonsina. Y sí, estoy muy feliz, Muy muy bien. feliz de integrar el Ateneo. Luego Bueno. le sigue Casatrillas Guerreras de Luz, y allí comienzo a gestar las que yo llamo sagas literarias. Las temáticas fundamentales que empiezo a abordar son justamente la naturaleza. Me impactó mucho el poema Llueve, porque es empezar a mirar la naturaleza y nuestros entornos de una forma distinta, de una forma que implica una profundidad. ¿Vos escribís poesía o tenés cuentos? Tengo muy pocos cuentos. Ujú. A mí me nace naturalmente Es la poesía. poesía. Es decir, puedo explorar en las técnicas literarias, las metáforas y todo lo que los poetas sabemos, pero naturalmente es como una llama. Yo lo denomino en uno de los poemas dedicado al arte, la llama que incita. Es como que todas las lecturas, pocas o muchas que yo hubiera hecho, más la guía de mis ancestros que han puesto en mí la naturaleza poética, Sí, aflora. Te van hacia la poesía. Y me van definiendo. ¿Y cómo cambió tu poesía? ¿Cómo evolucionó? Bueno, la poesía en realidad, en la forma, digamos, mantiene la cadencia. Es una cadencia natural que al escucharla se percibe. En realidad los que fueron cambiando fueron los temas, porque como has dicho muy bien en mi biografía, me interesa profundamente todo lo social. Es decir, tengo poemas dedicados a la pobreza, a las circunstancias adversas, Qué bien. a las injusticias, y todo esto es de mis ancestros, aparte de mi naturaleza indómita hacia lo injusto. Y bueno, lo reflejo justamente a lo largo de los distintos libros. Voy abordando otras temáticas de profundo interés, como es el empoderamiento de la mujer. Cuando yo le hablo a mis ancestros, le digo: llama, llanto y oropel, tu voz en la niebla del tiempo, desnuda mi sed de mujer.
canción, arrope y destino. La cuna desliza las horas sin temor de amanecer. Palomas en cielo bordado y una escalera temblona que te invita a no caer. Las aves dibujan los sueños, la sangre palpita en la piel, y esas manos en tributo son caricia y son niñez. Vinieron para quedarse, para escribirme en la piel que la misión solo es mía, que la sienta al entender, vivir lo que no han vivido hasta el alma estremecer. Mi padre fue pintor, eximio pintor. Las tapas de mis libros todas son obras de arte. Obras de él. La primera obra de él. A verla. Enamorado de la belleza femenina. Sí. Agua se ve. Ajá. ¿Se ve agua o es? Y ese es un cielo esfuminado como lo hacía Da Vinci. Era un estudioso de la pintura y de los movimientos pictóricos, Qué mi padre. hermoso. De niña, respondiendo también a tu pregunta, Susana, él trabajaba de día y de noche pintaba. Entonces yo, muy pequeña, me acercaba a los libros de pintura impresionista y expresionista que tenían, aparte de los textos, unas tarjetitas tipo postales, Sí, con papel de ilustración, y yo estaba enamorada de eso, de las tarjetitas. de las tarjetitas que mostraban ¿Nunca las pintaste? imágenes jamás. ¿Por qué? Y Pintabas esto lo con cuento palabras. como anécdota. Claro, pintaba con palabras, pero además era tamaña la admiración que yo tenía hacia las dotes de mi padre como pintor, que es como que se ve que ese espacio era reservado a él. Claro. Lo mío era expresarme con la palabra. Participaba en exposiciones, tu padre. Muy celoso de su obra. Aquí en Buenos Aires participó solamente en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Muy celoso de su obra, magnífica, ganó un premio en el Sibori. Tenía 2 técnicas pictóricas, aparte del óleo. Este es una obra de él, Los sueños y raíces, que muestra justamente esa zona ¿Es casi la entrada rural. a una estancia? Es la entrada a una estancia. Qué lindo. Y yo tengo en mi puesto, cuando hablo de los paisajes del alma, las recorridas que hacíamos con él, y estas escenas para mí eran un El lugar campo, común en mi vida. claro, para vos es algo, Exactamente. algo Eso sentido. ya es lindo. otra. Casatrillas Guerreras de Luz es de una amiga rotaria, justamente actualmente presidenta de la Academia Rotaria de Artes y Letras Aralac. ¿Te referís a...? ¿Por qué elegí ese torso? Porque justamente... Pero ¿esto es de tu papá? No. Ah, no, este eso no. es de Roxana Riñola, Ahí está. actual presidenta de la Academia Rotaria de Artes y Letras. ¿Por qué la elegí? Cuando vi el catálogo de sus obras dije, esto va a ser tapa de un libro mío, premonitoriamente. Faltaba mucho aún para Ya lo habías elegido. Ya lo había elegido. ¿Por qué? Mi pluma lo había elegido. ¿Por qué? Porque una de Claro. las sagas, aparte de la naturaleza en crisis, es el empoderamiento de la mujer. ¿Te interesa la naturaleza? Muchísimo. La naturaleza, los árboles. No te digo la naturaleza humana. sino y la tan naturaleza que es justamente que está en peligro. Sí, absolutamente. Por eso cuando me cuentas esto, hiciste la voz y la mediación de este poeta, un formoseño, también me emocionó mucho. Tengo uno de los poemas que dice, ¿acaso lo sabías? Y le estoy recriminando al que tala desmesuradamente a los árboles, y la consecuencia es esto. Y la más Formosa sufrió mucho la tala de árboles y El quebracho. zonas, claro, el quebracho, la forestal, forestal cortando cabezas y cortando árboles. Exactamente, tengo una saga Creando y la desierto. sigo. A ver, ¿por qué no nos lees algo? Dale, léelo. Sí, les voy a leer. Lee lo que pueda, lo que les encuentre. decía que aparte de la saga de la naturaleza, Sí. tengo dedicadas a la mujer. Ah. Uno de los poemas, Tanto llanto acumulado, integró en homenaje un libro dedicado especialmente a la violencia de género.
O sea, yo soy muy respetuosa y admiradora de la mujer que lucha sola o porque es madre soltera, que de hecho una de las actividades que vamos a hacer como Rotarias es con madres muy jovencitas que han decidido tener sus niños y que los cuidan y se esfuerzan por ello. Claro, solas. Y con la violencia, tanto llanto acumulado, muestra que realmente ese sufrimiento, con esa lucha, se puede salir. Muy bien. Así Léenos que, algo de eso que estás hablando. Sí, y ¿Algún además otra saga es, como les venía diciendo, la injusticia y la pobreza, ¿no? Les voy a leer Pobreza porque como hoy es el Día del Rotario y yo como responsable de tratar desde la poesía de bregar por un mundo mejor, hago acciones junto con los equipos que me tocan. ¿Qué es ser rotario? Bueno, hoy 4 de agosto es el Día del Rotario Argentino, en homenaje a un señor que trabajó arduamente y no solo como profesional, sino como ser humano, enriqueció el amor al prójimo. ¿Y qué es ser rotario? Así como yo emprendo con pasión la poesía, lo mismo como ser rotaria. Ver con sensibilidad profunda la carencia del otro y allí poder apuntalar desde uno. Por eso mi poema Pobreza dice así: me dirigió esa mirada suplicante, fruto del tormento de existir, lejos del vientre protector, de la suave caricia de la almohada blanca, del tibio roce del beso maternal, del precoz adelanto de un pasar hostil y desmadrado. Extendió su mano mendigante y el estertor de una infancia marginada sacudió la bruma de mi gentil mañana. Ni siquiera una palabra. Se alejó con monedas y plegarias susurradas en cerrada palma. Al tiempo, su recuerdo contrajo para siempre mi alma. Yo como poeta trato, es algo natural, de concientizar a través de las letras y que el destinatario acuse el impacto de esto y se diga y nos diga qué puedo hacer en función de un pequeño cambio. Por eso cuando hablo de arte, y lo dije hace poco cuando entregaron esos premios de las escuelas hermanas, ¿qué digo cuando pienso en el arte? Puse en la pluma el hambre que no miras, en el yeso esculpidas las penas de tu género, en la tinta pincelé los enigmas de mi mundo, por más que calles están allí, vibrantes, pujando con la vara de los tiempos, abriendo la frontera de los versos, entre la belleza y el horror. Soy arte, anuncio y denuncio. Nací con la misión de estremecerte. Interesante. Muy poético todo. Si bien tiene un mensaje cada uno de tus poemas, vaya la redundancia de decir, ¿no? Porque quizás hoy en día a veces se escriben poemas, pero no son muy poéticos. Lo tuyo es muy poético. Coinciden fondo y forma, contenido y la forma. Exacto. Y yo conozco la acción de los Rotary, he participado en concursos organizados por el Rotary Flores, fui jurado en el Rotary de Villa Urquiza y los veo toda su labor, toda labor por el bien común, que verdaderamente es algo que todos, tanto el Ateneo como todas las instituciones, nos tenemos que, como la radio, nos tenemos que dar la mano. Exacto. Y nuestro objetivo es la cultura y también el bien de la comunidad, ¿no? Y esta herramienta es una más que sirve como para tomar conciencia porque da belleza, que juntos podemos hacer. Claro, porque lo bueno es bello también, hacer cosas buenas. En este último poemario, Dale. digo último hoy, Seguí 2025, leyendo, por ahora, es último por ahora, porque ya es como que ya tenés otro en la tengo otro cabeza. palpitar con lo injusto y lo injusto, como decía un árbol haitiano, la crisis del haitiano, que
busca el camino y se transforma en un árbol, como las leyendas nuestras argentinas, y ahí, en su fronda, está libre del escarnio. Otro poeta que admiro profundamente, como ustedes, es Federico García Lorca, y que también está inmerso y conlleva ese sentido de la justicia, ¿no? Y bueno, finaliza su vida así, pero su dignidad poética. ¿Para vos qué es la justicia? Ya lo escuché 3 veces y es importante ese tema. ¿Qué es la justicia para vos? Para mí es, yo digo, la piel de adentro de Silvia Marina Aguirre. Porque te amo, Federico, y a tus versos encendidos en mi llanto arrebolado. Encontraré tu cuerpo dormido en la maleza de tus palabras y hundido entre las raíces de tu tierra avergonzada. Que te amo, Federico, y que ya nada te calle, que se levante el altar merecido por tu entraña y esculpido con los besos de ya tu devota España. Abrazada está la luna al marco de tus pestañas, y ese carbón de tus ojos me ilumina en las mañanas. Que te amo, Federico. Regresa a tu tierra mora, envuelto en pasión gitana, que se inclinan los puñales al ritmo de tus miradas. Macerado en el pan justo, yace un poema en plegaria. Que te amo, Federico, eterno y gentil poeta, muerto en lucha y en batalla con tanta bajeza humana. Que te amo, Federico, y sé que lo escucha tu alma. Y observo ahí que te haces octosílabos y rima asonante, cuidada y con mucha música. Exacto. Muy lindo. Bueno, me alegro. Que y además porque él era experto en eso. Está jugando con los juegos de Federico. Ahora estoy, si tengo unos minutos, sí, estoy un rato explorando. Sí. No soy de leer un libro de poemas enteros, de que lo comienzo. No. Según los tiempos que estoy viviendo, así como las inspiraciones surgen, comienzo a leer algunos. Ahora estoy, por ejemplo, con Miguel Hernández, que también tiene poemas Palabras mayores, a los árboles, o elegía, o sea, y en él percibo eso que bulle en mí también, que es lo injusto y lo justo, ¿no es cierto? Tan talados por la injusticia, exactamente, tanto Lorca como Hernández. Entonces, tanta cárcel, y bueno, tanta dignidad de decir, no importa, yo no me vendo, y seguir escribiendo. Y también ahora estoy porque me interesan mucho los movimientos literarios y pictóricos. Al haber estado en mi niñez en contacto con lo pictórico, lo relaciono, ¿no? Y de pronto, si hay una vanguardia, se daba en literatura y se daba en la pintura. Si hay un romanticismo como el de Becker, y ahora en estos días estuve leyendo La leyenda de los ojos verdes y decía que a veces los jóvenes dicen, uy, Becker, ese romanticismo, y un poco yo como docente, ¿no? Hay que explicarles cuál es el trasfondo de ese pleno artista, ¿no? Que buscan ese rayo de luna, en realidad está buscando la búsqueda eterna del amor, ¿no? Y que el rayo de luna no era una mujer, o los ojos verdes, que es la parca que lo lleva al abismo. La eternidad del Quijote. La eternidad. Luchando contra los molinos de viento. Luchando muy bien, muy lindo, muy interesante. Qué increíble, ¿no? El poeta. Luchar contra los molinos de viento, buscando la justicia, sufriendo por la injusticia, dejarlo plasmado, ¿no? Cómo el poeta está empapado de todo eso, de todo lo que pasa, todo lo que pasa, y lo convierte en un tesoro. Enamorado de la belleza. Sí. Exacto. Bueno, es una manera de decirlo, porque también el poeta viene a ser alguien que está ahí, que está luchando. Está palpitando el presente, el pasado, pero lo está diciendo de otra manera.
bellamente. Pero también- lo dice, no se calla. pero lo justo es bello también. Sí, Claro. sí. Bueno, realmente he pasado unos momentos bellísimos. Pero tenés un compartiendo con tiempo ustedes. Como para leernos algo Otra más. cortita. Bien. Y bueno, y también tengo los filosóficos. Ah, bueno. O sea, son diferentes sagas, ¿no? En los filosóficos me examino quién soy. Tengo un componente de budismo que estudio y respeto muchísimo. La filosofía budista. En cuanto exactamente, la filosofía de vida, ¿no? Siempre buscando la excelencia y la superación personal. Y el salir de esa especie de decálogo que tiene un ordenamiento. Por ejemplo, en el fondo de ese ordenamiento están los sentimientos más bajos, como la ira, las mezquindades, las avaricias, y en la cúspide de ese decálogo de excelencia, bueno, el permanente fluir de uno hacia el bien y la mejora, ¿no? Y uno de los poemas, por ejemplo, retrato simbólico. ¿Quién soy? Porque el budismo explora el Claro. yo soy como mezcla de espíritu, mente y esta funcionalidad que tenemos en el día a día, y con el cuerpo un poco como cárcel de nuestra alma, ¿no? Soy la voz de un árbol de mujeres olvidadas en la prisa de los cambios. Soy los dientes de un piano desdentado que le ruge a palabras destempladas. Mi nariz, del estilo de los yesos y del marco esculpido en las migrañas, reza olores de ollas destapadas. Soy un río que se cae de su causa y que horada las piedras del ocaso, que se mece en las tardes del silencio y que anida sin prisa en sus mañanas. Soy paloma engrillada en la ternura y en las voces pasajeras de tu calma. Aunque abrigues el cuerpo de mis brazos, seré brisa tambaleando en alboradas. Soy poeta, no confundas el vuelo de mis pasos. Muy bien. Hermosísima Muy lindo, poesía, la de Silvia muy profunda. Marina Aguirre. Hermosísima poesía, una poética que a mí me llegó muchísimo, Susana. Sí, sí, Y muy bueno, interesante. y este es el momento de agradecerle Muchas por la gracias. visita que nos hizo. Ya va a haber otra oportunidad para Muchísimas que puedas gracias. explayarte más con tu poesía. Y a Susana agradecerle también por eso de que tiene ella de los cuentos y cómo nos cuenta. Y Nos gracias, hace vibrar Susana. con las Exacto, le da los tiempos, los silencios necesarios, porque no solamente es leer un cuento, es saber transmitirlo, encontrar esos Y espacios. buscarle el atractivo a las palabras. Exacto. Hay que buscarlo. Y bueno, de pero esta muy manera- linda la exposición de la escritora, y muchas gracias por haber enriquecido nuestro programa, por haber aceptado la invitación. Y bueno, ya Placer. nos encontramos, leeremos en otras ocasiones, ¿no? Y de esta manera agradecemos a Mauro en la puesta técnica, a APL Soberana, la voz de los trabajadores legislativos, por este encuentro al que asistimos todos los lunes. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto.